Hola a todos de nuevo. Y también gracias una vez más por ver este vídeo y en definitiva por ese interés que tenéis por mejorar la gestión del agua en la demarcación hidrográfica del Ebro a través de la planificación hidrológica. Así, entre todos, haremos el mejor plan hidrológico posible y podremos hacer una gestión compartida del agua en la demarcación. En concreto, hoy vamos a responder a la pregunta que tenéis en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer en el horizonte 2021-27 para disminuir las alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua superficiales? Que corresponde con el tema 5 del esquema provisional de temas importantes. Es decir, hoy vamos a hablar de alteraciones hidromorfológicas y vamos a profundizar en lo que suponen, en las alteraciones que tenemos en nuestros cauces y lo que podemos hacer para su recuperación. Y como ejemplo, pues pongo aquí una ribera, una foto de una actuación de una ribera ya de cierta antigüedad, en la cual fueron riberas recuperadas en el río Ebro, en San Vicente de Asonsierra, donde ese espacio ribereño se hicieron actuaciones para mejorar su estado y a la vista está el aspecto tan impresionante que tienen esas maravillosas riberas que en este caso nos brinda el río Ebro en el entorno de San Vicente de Asonsierra. La sociedad, con nuestro desarrollo, alteramos el medio y la dinámica natural. Esto es un hecho, esto hay que asumirlo. Lo que sí que es verdad es que tenemos que intentar que esa alteración sea la menor posible. En nuestros ríos provocamos una alteración que llamamos hidromorfológica. Esa alteración supone la variación del régimen hidrológico, nos llevamos el agua para sus usos, con lo cual el río lo tenemos con menos caudal, y luego también variamos los propios cauces y las riberas. Ponemos azudes, ponemos motas, escolleras, para tener unas características de cauce que son diferentes a que sería el régimen natural, porque tenemos interés en que evitar fundamentalmente daños en las propiedades aledañas a los ríos y luego también en el uso del agua. En este tema importante lo que proponemos es reflexionar sobre cómo podemos mejorar el estado de nuestros ríos manteniendo el necesario desarrollo social y en concreto respecto a estas alteraciones que provocamos hidromorfológicas en los cauces. Bien, vamos a hacer una pequeña y rápida panorámica de en qué situación estamos en la demarcación. Es decir, que los estudios que realizan inventarios de las alteraciones hidromorfológicas son estudios que hay que considerar como aproximaciones a una realidad. Es complicado tener un inventario detallado y actualizado de todas las alteraciones que hacemos a los cauces, puesto que la demarcación del Ebro es muy grande y además las alteraciones son muchas. Por lo tanto, en este caso concreto os voy a presentar los datos del estudio de presiones que realiza la Confederación. En concreto son cifras del estudio de presiones que tiene fecha del 2015 y eso sí, como luego veremos, esto es un proceso de continua actualización, con lo cual estos datos están continuamente completando y mejorando. En el caso de alteraciones, tenemos tres alteraciones principales en la tipología de alteraciones. Una de ellas, la primera, se llamaríamos la longitudinal, que son esas motas, esas escolleras que tenemos, esas canalizaciones de cauces que tenemos de forma longitudinal al discurrir de nuestros ríos. En este caso, os pongo ahí un ejemplito de lo que puede ser una de las muchas alteraciones longitudinales. En este caso, es en la cuenca del río Salazar, a las aguas arriba de Izazu, tenemos un ejemplo de una protección en un río para asegurar el perfil y el paso de la carretera. Pues esto es un ejemplo, continuamente estamos viendo alteraciones de este estilo. En este inventario que os decía, se inventariaron 1185 y se dice que están relacionadas con estas 1185 infraestructuras 324 masas de agua. Obviamente, estos son las que tienen una cierta significación más importante. Si entramos al detalle, tendríamos prácticamente el 100% de las masas de agua con algún tipo de infraestructura de protección longitudinal y, bueno, en todo caso, la cosa es siempre ir aproximándonos al conocimiento preciso de la realidad y en ello estamos. Otro tipo de infraestructuras son las de tipo transversal.
Aquí fundamentalmente pues entendemos que son pues, los azudes, las presas. También se incorporan aquí los cruces de los caminos, los pasos entubados, es decir, que es un concepto de alteración transversal en un cauce y que tenemos toda una tipología de alteraciones diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de un azud en la cuenca del río Jalón, se llama el azud de Michén, en el cual pues el río viene por aquí, avanza aquí y aquí hay un azud que lo que le provoca es una elevación de manera que el agua se mete hacia la sequía y entonces hemos producido un salto muy importante en el río vendría por aquí y con lo cual es un cruce, es una alteración de tipo transversal que no permite el paso de los peces, en fin, es una alteración en el curso normal del río y por lo tanto pues hay que pues, establecer las posibles medidas adecuadas para que esta alteración sea la menor posible. En el caso de estas infraestructuras transversales, pues ya lo veis aquí, tenemos inventariadas en este inventario un total de 2.455, de las cuales pues presas, grandes presas son 306 y azudes pues tenemos 2.149. Como os decía, pues este tipo de inventarios, pues conforme más detalle vas entrando, pues vas teniendo más infraestructuras, todo depende a donde pones el punto de corte. Masas de agua relacionadas, pues aquí tenemos 232 masas de agua de azudes de uso exclusivamente para riego, 137 masas de agua relacionadas con estos azudes de uso hidroeléctrico. En el caso de usos mixtos, pues teníamos 395 masas de agua. Esto no se suma porque hay algunas están más de una en una masa de agua, pero bueno, ya nos está dando idea de que la alteración transversal está presente en un elevado porcentaje de masas de agua de la demarcación del Ebro. El tercer tipo de alteración hidromorfológica es lo que se llama la alteración del régimen hidrológico. Cogemos el agua, la quitamos de los ríos y hacemos que el río pues tenga un régimen diferente al que tendrían circunstancias naturales. A veces esa alteración es mucha, otras veces es poca, pues en cada caso hay que realizar un análisis específico para ver el posible impacto que tienen en los cauces. En este caso tenemos aquí el embalse de Sopeira, que es el nuevo de la Ribagorzana, donde tenemos la derivación de aguas para la central de Montañana. Es una derivación en la cual nos vamos a llevar el agua durante un tramo muy largo del río Noguera Ribagorzana y entonces pues aquí pues la afección, la alteración al régimen pues es sustancial y por lo tanto pues hay que establecer las condiciones de funcionamiento mínimos como es en este caso pues la definición de los caudales ecológicos que ya está establecida en este río. Pero bueno, la alteración como tal ahí está. En este caso, en este inventario se describen 167 masas de infraestructuras especialmente significativas que alteran ese régimen, que afectaría a del orden de 280 masas de agua. En definitiva, como veis, el tema de la alteración hidromorfológica es un problema, un tipo de alteración que tenemos en muchas masas de agua por el evidente uso que el hombre hacemos del agua y por lo tanto no hay que renunciar a ese uso, lo que sí que hay que hacer es hacer un uso más sostenible. Como os decía, los inventarios se van actualizando constantemente. Simplemente os quería mostrar aquí un inventario reciente en el que está trabajando con mucha intensidad el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la colaboración de las confederaciones hidrográficas, en el cual se están revisando fundamentalmente a partir de imágenes satélite, con detalle y con mucho trabajo en laboratorio y luego validación en campo y validación por conocimiento de expertos, pues está reactualizando todo el inventario de obstáculos transversales. Esto es una simple imagen para que veáis pues cómo es el resultado de ese inventario, como al final muchas masas de agua tienen algún tipo de alteración, mayor o menor, de tipo transversal. Y luego, por ejemplo, los obstáculos longitudinales, pues aquí en esta figura veis que se está trabajando, pues empezó caracterizando en detalle los obstáculos longitudinales del eje del Ebro, como veis pues está con mucha precisión y luego ahora ya se están extendiendo a pues los afluentes de otros ríos en un trabajo pues con bastante detalle y también que requiere pues tiempo y dedicación y en ello se está trabajando, con lo cual estos inventarios van a quedar mucho mejor que los cuya tabla os enseñaba anteriormente en este proceso de mejora continua. Además, otro elemento que me gustaría comentar es en la manera de medir la alteración, porque aquí ha habido una evolución en los últimos años muy importante en España. La manera de medir la alteración es un proceso complejo y las propias metodologías científicas no había un criterio uniforme. Había muchos indicadores, cada investigador pues sacaba
una propuesta de indicador y bueno, con eso se empezaron los trabajos de descripción hidromorfológica en los ríos de España, pero sí que hemos de decir que desde el año 2015 pues ya existe un protocolo que se ha estado desarrollando en estos últimos años, ya que os presento pues la publicación que ha sacado el Ministerio para la Transición Ecológica en el año 2019, en la cual propone un protocolo para hacer la caracterización hidromorfológica de las masas de agua de tipo ríos y también para el cálculo de métricas de los indicadores hidromorfológicos. Todo esto lo que nos aporta es una metodología homogénea, uniforme, ajustada a la realidad del territorio español y que nos permitirá hablar en el mismo lenguaje a la hora de escribir el grado de alteración o el grado del estado hidromorfológico del río. Entonces es una línea de trabajos importantes en la cual pues es que tener claro que se está empezando a aplicar en las confederaciones hidrográficas prácticamente desde este año y bueno, esperamos que de esta manera pues podamos tener una descripción completa de esos indicadores hidromorfológicos, de ese estado hidromorfológico de nuestros ríos. Simplemente para que tengáis una idea, la medición de ese indicador se basa en 6 parámetros distintos para que veáis que es pues, un indicador, un protocolo muy completo. Uno analiza la alteración que tiene respecto al estado natural del caudal y la hidrodinámica. 0 sería un estado muy alterado, 10 sería un estado prácticamente igual, correspondiente a su régimen natural. Entonces aquí, según el valor que te da tu río, pues está diciendo si estás más alejado o menos del valor deseable. La conexión con aguas subterráneas, otro subindicador en todo este protocolo, la continuidad de los ríos, que no haya saltos, que no haya azules que no permitan que haya conexión, que haya barreras dentro del río para poder que haya una movilidad clara de todos los elementos biológicos, la variación de la profundidad y anchura, la estructura y el sustrato del lecho, que es un elemento fundamental desde el punto de vista de la ecología del río, y luego, por supuesto, la estructura de la zona ribereña. Ya veis que pues, bueno, es un conjunto de indicadores pues, bastante completo, y aquí lo que veis es, pues como os decía, el valor 10 sería el régimen natural, no alterado, sería esta línea negra que rodea a este gráfico, y este sería pues un ejemplo de un río pues que podría ser así. Valores, pues un río bastante alterado en todos sus elementos, excepto en la conexión con aguas subterráneas, que bueno, se ha visto que está prácticamente sin alterar. Y bueno, pues aquí de esta manera caracterizamos nuestro tramo de río y luego ya podemos establecer medidas de mejora, pues sobre todo dirigidas a que estos indicadores pues tengan valores pues más óptimos, más adecuados. Bien, que hay a la vista de este gráfico, pues sí que me gusta explicar con claridad que la Directiva Marco del Agua, el indicador hidromorfológico no lo entiende como un indicador clave para identificar el buen estado, sino que dice que es un indicador que lo que nos tiene que servir es discriminar entre el estado muy bueno y el bueno. Y por eso aquí tenéis esta línea verde, que sería ese valor en el cual, si estuviese en nuestro río, nos diría que está en un estado muy bueno. Bien, entonces, bueno, pues ya sabéis que la Directiva Marco del Agua compromete que todas las masas de agua tienen que estar en buen estado y no deteriorarse. Y si no lo está, pues tiene que haber una exención pues claramente justificada. Habla del buen estado, no del muy bueno, con lo cual el indicador hidromorfológico pues digamos no le da un papel principal como tal. Eso sí, lo que está claro es que un buen estado hidromorfológico contribuye a que haya un buen estado de las aguas y en ese sentido pues es un tipo de parámetro que es muy importante medir bien y trabajar para que sea el mejor posible. Y de eso se trata en esta ficha. Bien, nosotros teníamos que seleccionar masas de agua porque nos pidieron que en cada tema importante hubiera un intento de aproximarnos a las masas de agua que sufren ese problema con mayor intensidad. Bueno, ya veis que con los mapas de indicadores de alteración, de presiones de alteración, los mapas de obstáculos transversales, longitudinales, pues es un problema que afecta a un gran número de masas de agua, pero bueno, aquí se trata sobre todo de la priorización, de priorizar las que tienen un problema mayor. Para eso hicimos un primer ejercicio, que era pues para dar un marco, cogimos todas las masas de agua superficiales de la demarcación del Ebro y seleccionamos aquellas que tenían algún tipo de presión o alteración morfológica alta, según el criterio de alteración física del cauce,
que sería el longitudinal. Aquí sería el criterio de transversal, de presión por obstáculos transversales, y aquí por régimen hidrológico. Cogimos todas aquellas masas de agua que tienen valor alta en uno de ellos, por lo menos, y luego además que el estado, según el plan hidrológico, fuera que no cumple el estado. No cumple, y en los casos que no estaba definido, pues lo pusimos también. De manera que seleccionamos 112 masas de agua que tienen una presión hidromorfológica de algún tipo alta y que además no cumplen el buen estado. Y bueno, pues sobre ella ya nos da una pequeña distribución de masas de agua donde pues ese buen estado no se cumple por algún tipo de indicador, que pueden ser indicadores que no tengan que ver con la alteración, pero bueno, ya tenemos que la corrección de la alteración podría ser una mejora. Además, lo que hemos hecho, y esta es la figura en la cual hemos representado los dos criterios. El primero era el que os comentaba, lo voy a poner en más detalle para que lo veáis mejor. En naranja está este criterio que habíamos aplicado, que es las de mal estado con elevada presión, pero al final lo que hicimos fue centrarnos en las masas de agua en las cuales sí que había previsión de hacer unas actuaciones concretas en el periodo 21-27 por centrar un poco la actividad que se iba a hacer. No quiere decir que no se vaya a mejorar el estado en todas las masas de agua de la demarcación, que se irá haciendo, pero sí que veíamos que pues había un problema central en el cual se iban a hacer actuaciones de una forma planificada y nos parecía que era una selección de masas de agua que podía ser de mucho interés para hacer un seguimiento de lo que se hiciera durante ese horizonte. Y esas son las masas de agua que tenéis aquí dibujadas en rojo y en azul, y son las masas de agua a las que les afectaría el proyecto que se está lanzando desde la Confederación en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de los usuarios e interesados, que es el proyecto de Ebro Resilience, en el cual pues, se plantea una serie de actuaciones para mejorar la dinámica fluvial en el río Ebro y los tramos bajos de sus afluentes. Bueno, pues esto es lo que reflejamos con este color azul y rojo. Azul sería que de esa masa de agua los que están en buen estado, según el plan vigente, y en rojo los que están en mal estado. Y bueno, pues es una manera de concretar a las masas de agua. Y aquí es lo que hacemos posteriormente a esa selección de las 36 masas de agua, es hacer un análisis de sus presiones, hacer un análisis del estado que tienen con los valores de sus redes de control, de ver el resultado que nos dan en el plan aprobado en 2016, que es esta columna de aquí, los muestreos que ha habido en los años posteriores para ver cómo han evolucionado, los indicadores a mejorar y al final pues el objetivo ambiental y las medidas que se prevén aplicar. Este análisis lo hemos hecho para cada una de las 36 y un poco por profundizar en esa relación entre el estado y bueno, hasta qué punto pues esperamos que esas actuaciones de mejora del estado hidromorfológico pues puedan tener importancia o efecto o no. Y este es el resumen que tenéis aquí en esta tabla, resumen en el cual simplemente lo que hemos hecho ha sido coger en esas 36 masas de agua, ir analizando las que estaban en estado malo en el plan del 2016 y luego las medidas posteriores han salido diciendo que estaba malo, que son pues la mayoría de esos 16. Hay algunas que se decía que estaba bueno y las últimas medidas han dado que está malo, por lo tanto pues lo ponemos también como esas masas de agua que tienen problemas, y son en total 27, que es el 75% de todas ellas, con lo cual estamos viendo que en este tramo donde se van a hacer las actuaciones del Ebro Resilience, pues estamos viendo que tenemos efectivamente un estado fundamentalmente malo. No cumplen con el buen estado. ¿Y por qué no cumplen? Bueno, pues aquí tenemos el análisis de esos incumplimientos, por qué se producen, y bueno, pues aquí tenemos, aquí veo que hay algún error en las sumas, tendré que revisarlo, pero bueno, en todo caso vemos que el problema es de tipo biológico y físico-químico, y físico-químico y biológico. Es decir, tenemos un problema relacionado pues mucho con el biológico, responde a muchos factores. En este tramo tenemos una contaminación difusa por las actividades aguarias, que es importante, por eso tenemos aquí estos físico-químicos, en algún caso algunos problemas relacionados con la calidad o por vertidos de poblaciones, pero la mayor parte son por contaminación por nitratos y eso afecta ya pues, a todo el estado ecológico del río. En todo caso,
tenemos unas masas de agua en estado en general malo, y lo que se plantea es que en este horizonte 21-27 estas actuaciones de mejora de tipo hidromorfológico que se pudieran hacer, pues sería una comprobación empírica pues muy interesante del efecto que esa mejora podría tener en ese estado conjuntamente con el resto de medidas a aplicar. Y bueno, pues eso es lo que, pues la reflexión un poco que queríamos hacer presentando este resumen del análisis. Bueno, se nos plantea para ver qué hacer, realizar alternativas de actuación. Esto lo hemos hecho para todos los temas. La alternativa 0 sería no hacer nada, la inacción, con lo cual pues ya lo veis el presupuesto 0. Y bueno, pues en el caso pues todo igual. Y bueno, pues no hacer nada, pues entendemos que incluso a una masa pues se podría producir algún deterioro por esa inacción, ¿no? En la alternativa 1, que sería la alternativa como más ambiciosa, hemos planteado pues incrementar el esfuerzo en permeabilizar azudes y en regenerar, hacer actuaciones de regeneración de los cauces, fundamentalmente pues son medidas de mucho importe, y hemos propuesto pues una inversión de 41,5 millones de euros en el horizonte 2027. Lo que pasa es que creemos que la viabilidad de hacer esta alternativa es una viabilidad baja desde el punto de vista económico, porque es difícil encontrar financiación para este tipo de actuaciones, y luego baja también porque es necesario para este tipo de actuaciones tiempo, hay que tener proyectos claros, hay que explicarlos muy bien a la población, tienen que ser técnicamente asumibles, también, en fin, bueno, son proyectos que requieren de mucho mimo, mucho cuidado, mucha educación, y vemos que si tuviéramos ese dinero, que no lo tenemos en principio, pues además requiere otros muchos elementos para ser exitoso. Por lo tanto, aunque esta alternativa sí que produciría una mejora pues del estado de las masas de agua, que se ha estimado en el 12%, pero vemos que es muy poco viable que se pudiera hacer. Por lo tanto, pasamos a la alternativa 2, que sería esa alternativa realista, esa alternativa razonable, en la cual pues se propone continuar con el esfuerzo económico actual para actuaciones de regeneración y restauración del medio, y ponemos continuar el esfuerzo económico porque no vemos que haya previsión de obtener nuevos recursos financieros para este tipo de actuaciones. Por lo tanto, la alternativa realista pues recoge y continuar con lo que se está haciendo hasta el momento. Y luego realizar pues estudios que consideramos imprescindibles. Mejorar el conocimiento de la relación de los indicadores hidromorfológicos y el estado de las aguas, lo que os comentaba antes, eso es fundamental. Sabemos que una mejora del estado hidromorfológico pues llevará asociada una mejora del estado, pero no hemos sido todavía capaces de obtener pues pruebas empíricas que nos permitan cuantificar en cuanto se puede estimar esa mejora, y por lo tanto pues hay una línea de trabajos que puede ser muy importante. También el seguimiento de la efectividad de las escalas de peces que tenemos en la demarcación, y bueno, pues también, y luego también estudios de priorización para saber en qué masas de agua es más importante actuar desde el punto de vista de la mejora del estado. Bueno, son tres líneas que nos parecen importantes. La inversión aquí pues es pues una inversión asumible, entendemos, y la mejora del estado de masas de agua pues que se estima pues en un 2% de las masas de agua debido a la realización de estas actuaciones. Bueno, al final tenemos nuestra propuesta de actuaciones, en la cual pues paso a describirla con rapidez. En principio, en el análisis de alternativas hemos resuelto ya continuar con las medidas de restauración del dominio público con el ritmo actual, y luego es necesaria la aplicación de los objetivos y las medidas propuestas en el proyecto Ebro Resilience. Este proyecto está en fase de diseño, está en fase de elaboración. Conforme vayamos cogiendo pues más concreción a nivel de actuaciones y a nivel de presupuestos, por supuesto, pues eso lo incorporaremos en las medidas correspondientes a la resolución de este tema importante. Estudios de priorización de masas de agua para ver en cuáles es más importante actuar para esa mejora de indicadores y para la mejora de los criterios ambientales de la Directiva Marco del Agua. Esto es lo que comentaba antes. Y en el tema de las escalas de peces, para que sean escalas realmente pues que estén operativas y funcionen bien. Hoy en día tenemos ya experiencia de escalas de peces en la cuenca del Ebro, estaban estimadas en torno a 130 en un estudio que se hizo hace años.
El problema es que pues su mantenimiento deja bastante que desear, entonces pues hay que realizar sugerencias y mejoras para las escalas que haya y luego por supuesto pues continuar instalando escalas de peces en aquellos azules que se van a construir en la actualidad y los ya existentes pues también. Eso es una línea de trabajo en la cual pues habría que continuar trabajando. Además de estas medidas que habíamos recogido en el programa de alternativas, pues hay otras que también se considera que hay que hacer en todo caso. Actualización del inventario de presiones, ya os decía que esto es una línea continua, es una línea de trabajo que se va haciendo poco a poco y cada vez se va haciendo mejor. Y luego aplicar los protocolos de hidromorfología fluvial, lo que os enseñaba antes. Ahora medimos pues de una manera mucho más detallada y en eso pues hay que seguir trabajando y de hecho ya se está haciendo. La área de calidad de la Confederación lleva ya varios meses aplicando estos protocolos y esperamos ir viendo los resultados pues poco a poco. Profundizar en el desarrollo de normativa para aumentar el nivel de confianza de los indicadores de estado y para que haya una mejor relación, lo que os comentaba antes, entre presión hidromorfológica y el estado de masa del agua. ¿Vale? Hay que trabajar en esa relación entre la alteración hidromorfológica o la presión y el estado para ver qué vinculación hay y sobre todo para diseñar medidas de recuperación hidromorfológica que sean lo más eficaces posibles para mejorar el estado de las masas de agua. Aquí todavía queda mucho por estudiar. Las masas de agua muy modificadas o masas de agua que se han declarado así porque tienen una alteración hidromorfológica muy fuerte y entonces, bueno, son masas de agua a las cuales hay que establecer medidas de mitigación y entonces, bueno, pues esto hay que ver nuevamente esas medidas de mitigación, cuáles deben ser y estudiar cuáles son las más adecuadas para llegar al mejor estado posible. Hacer un programa general en la demarcación para la mejora de la continuidad longitudinal, ¿vale? Y lo mismo para la continuidad transversal. Estos son, pues bueno, intentar tender a que las actuaciones que vayamos haciendo vayan hacia esa mejora en la medida de lo posible. Analizar y priorizar las actuaciones de mejora hidromorfología fluvial en los espacios de la Red Natura 2000. Bueno, pues son espacios singulares, espacios que hay que preservar por los valores que tienen, entonces ahí pues tenemos que procurar esa mejora de la forma prioritaria. La coordinación con el plan de gestión de riesgos de inundación. Ya sabéis que con el plan hidrológico va paralelo el plan de gestión de riesgos de inundación, cuyas medidas se incorporan dentro del plan hidrológico, es decir, que son planes hermanos que llevan el mismo camino y luego además pues digamos se unen. Por lo tanto, hay que asegurar esa coherencia entre las medidas y también pues hay medidas que tienen que ver con esas actuaciones en los cauces, con esa mejora de la capacidad aportante de los ríos y que también afectan al estado y al estado de las riberas y al estado de los ríos y al estado del agua en definitiva y por lo tanto pues hay que procurar ir con la mayor coordinación y los criterios más homogéneos posibles. Bien. Y luego pues aquí tenemos revisar el marco normativo, esto bueno, definir el programa de medidas del plan en coordinación con la revisión del plan de gestión, buscando sinergias entre ambos planes y por supuesto pues si existe una nueva estrategia nacional de restauración de ríos en coordinación con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes. Estos son pues grandes planes, grandes estrategias que si en su momento disponemos de avances o disponemos de documentos aprobados, pues por lo tanto eso se tendrá que incorporar en los planes con la mayor coordinación y buscando todas las sinergias posibles. Eso pues es una línea que es lo que se plantea aquí y es muy importante que se haga así. Y luego pues revisar el marco normativo para fomentar la implicación de los titulares de las distintas presiones hidromorfológicas en la mitigación de sus efectos. Bueno, pues hay que procurar en realidad cada alteración pues tiene su organismo competente, tiene también su particular en muchas de ellas, el cual pues está beneficiando de esa alteración. Por lo tanto, hay que buscar un espíritu colaborativo, intentar llegar a las mejores soluciones para que las alteraciones sean las menores posibles, pero eso hay que hacerlo de forma colaborando con los usuarios de cada una de las infraestructuras y por lo tanto pues eso requiere revisar el marco normativo para fomentar y favorecer esa colaboración. Bueno, pues ya termino ya la presentación. Bueno, pues es un ejemplo de una ribera. Tenemos un montón. Aquí cada uno podría sacar una distinta que para él le podría significar algo especial. Yo pues pongo esta ribera que es del río Jalón. El río Jalón a su paso por la rama aragonesa de la cordillera ibérica
en tramo en aguas arriba la localidad de Ricla, donde tenemos aquí el río, lo veis ahí, si os fijáis, con su ribera y su vegetación, y luego pues el paisaje de ribera, que en este caso pues tenemos aquí las calizas del Jurásico inferior, con unos pliegues en acordeón que da un aspecto pues, realmente espectacular. Aquí, como veis, aquí los pliegues se van dibujando de una forma que es pues, realmente muy bonita, y luego pues aquí pues sus usos de agua, aquí hemos tenido un azud que se ha llevado el agua, que viene la sequía por aquí y bombeamos el agua por unos tubos que no se ven muy bien pero están aquí, a una sequía que es la sequía de Arapiel o de las Conchas o del Carretillo, que luego pues va a transcurrir por la ladera de este monte para dar agua a 2.000 hectáreas de varios términos municipales en la zona de pues, Ricla, La Almunia, Almonacid y bueno, por tanto, y Calatonao. La ribera del río, aquí que tiene, pues bueno, todavía tiene madrillas que están todavía compitiendo con la presión del Alburno y van ahí aguantando lo que pueden. La vegetación de ribera, que bueno, pues hay vegetación autóctona, pero también compitiendo mucho con la vegetación autóctona. Aquí tenemos mucha caña, aquí tenemos también mucha vegetación de aislantos, que es un árbol que está extendiéndose cada vez más por nuestras riberas y también es quitando la posibilidad de desarrollo de las vegetaciones autóctonas, de los chopos, de los olmos, de los sauces. Bueno, pues es un ejemplo de la realidad de nuestros ríos y un ejemplo además precioso. Hay un paseo para recorrerlo y yo creo que es un poco refleja lo que tenemos que tener con la relación con nuestros ríos, ¿no? Unos ríos con unas riberas, con una hidromorfología que permita que haya una calidad de vida, un estado de las aguas que sea pues el óptimo necesario, y eso requiere pues de mucho esfuerzo por parte de todos. Y esa era la idea en la que queríamos plantear en esta ficha. Bueno, me dejo ya de enrollar. Simplemente recordaros que podéis realizar las aportaciones en este correo electrónico. Ponéis al principio en el asunto la referencia EPTI para que sepamos exactamente de lo que va vuestro correo y dónde lo tenemos que colocar, y bueno, que esperamos pues vuestra experiencia, conocimiento, aportaciones, ideas y cualquier cosa que os haya sugerido esta presentación, y muchas gracias por vuestra atención.